¿Qué tal? Buenos días, muy buenos días a todos ustedes. 9 de la mañana, 32 minutos acá desde uno de los estudios de Metanoia TV. Estamos llegando a ustedes en este nuevo capítulo del Café de la Gracia. Agradecemos a todos ustedes que nos acompañan cada mañana, los fieles auditores. Gracias también, lo decimos cada capítulo y queremos seguir reiterándolo, por cierto. Toda nuestra gratitud a los medios de comunicación que nos permiten llevar adelante esta señal. Gracias a ATV Valdivia, en Valdivia, desde Valdivia, toda la región de los ríos. Gracias también a La Voz de Pucón, desde Pucón a toda la zona lacustre, Pucón, Villarrica, Curarrehue y alrededores. También tenemos grandes audiencias de personas ahí, como ya lo hemos dicho muchas veces y tal como dice la aclaración ahí en la publicación de esta transmisión en cada uno de esos medios. Este es un contenido externo, promocionado, y por lo tanto nuestras opiniones no representan necesariamente el pensamiento de los editores de cada uno de estos medios, ni sus líneas editoriales. Así que cualquier discrepancia, cualquier problema que tengan respecto al contenido de esto, diríjanlo a Metanoia TV. Somos nosotros quienes producimos este contenido. Así que, bueno, gracias, un aplauso nuevamente a todos ustedes que nos acompañan. Hoy día vamos a hablar de un capítulo nuevo, en este nuevo capítulo vamos a hablar de un tema diferente. De alguna forma lo hemos conversado en otras ocasiones, pero para hacerlo voy a invitar y a habilitar aquí, a abrirle las puertas a mi gran amigo, co-conductor, director también de Metanoia TV. ¿Qué tal, César? Un gusto saludarte. Hola, ¿cómo están? Buenos días, qué gusto verles. Sube un poco el volumen de tu micrófono porque se escucha despacito, César. Ya, déjame, voy al tiro a la configuración, denme un minuto, yo sé que ustedes son muy felices de verme. Sí, están muy felices, muy felices. Oye, estamos leyendo comentarios. A ver. Por aquí, ¿cómo estamos? Ahí estamos mejor, ahí está un poco mejor. Estamos mejor ya, qué bueno. Sí. Me alegro. Oye, aquí, César, le comentaba, estamos leyendo los comentarios y hoy día tenemos algo diferente. Ustedes pueden encontrar ahí en sus transmisiones, existe lo que se llama un comentario destacado en cada una de las transmisiones. Pinchen ahí, estamos implementando y habilitando nuestro canal de WhatsApp de Metanoia. Metanoia TV es un proyecto de Fundación Metanoia, y Fundación Metanoia es una fundación de las buenas, como decimos en Chile hoy día, hay que decirlo tristemente, que lo que hacemos es promover, difundir el evangelio y los valores y principios cristianos en medio de nuestra sociedad. No necesariamente es un trabajo puramente confesional, lo que hacemos también es un trabajo cultural de promover y difundir valores cristianos. Así que invitamos a la gente que se sume, tenemos este canal de WhatsApp, estamos enviando a través de esta plataforma todos los contenidos que estamos produciendo todas las semanas, se sacan contenidos nuevos, hay diverso material audiovisual, escrito, estamos trabajando en un libro también, así que en fin, varias cositas ahí. Invitamos a todos a que pinchen en el comentario destacado y se sumen a esta plataforma, porque así podemos estar más cerca y podemos estar enviándole y llegando con contenido directamente a ustedes. Bueno, César, ya entrando de fondo al tema, el capítulo de hoy es un capítulo en donde lo que queremos hacer es confrontar un poco algunos paradigmas. Quizás esa es la tónica de cada uno de los capítulos. De algunos paradigmas respecto a lo que significa el evangelio versus la idea que la mayoría de la gente tiene hoy día o que entiende por evangelio, asociar cristianismo, evangelio a lo que significa religión. Cuando la gente habla hoy día, la mayoría de la gente asocia cristianismo con religión. De hecho, en Chile al menos, para la gente que nos está viendo en otros países, hago esta aclaración, existe una expresión que es muy recurrente, que uno dice sobre la mesa, uno no habla ni de política, ni de fútbol, ni de religión, y entiende religión como cualquier cosa
vinculada con lo sobrenatural, con lo eterno, con lo divino, con la trascendencia del hombre, etcétera. Y evidentemente eso denota una comprensión imprecisa, incorrecta, al menos al comparar el Evangelio con una religión. ¿De acuerdo? Lo primero que quizá hay que decir es que el Evangelio no es una religión desde el entendimiento que la mayoría de nosotros tenemos de lo que significa religión. Y quizás quisiera partir por ahí, César, y después vamos a ir comentando más en específico, pero es explicar a la gente un poco de dónde viene el concepto de religión. Y aquí hay que hacer una distinción bien particular, porque el concepto de religión que la mayoría de la gente conoce no es el concepto de religión que la Biblia habla. Eso es lo primero que hay que decir. O sea, la Biblia habla de religión, sí, a lo menos 4 veces se cita y se refiere al concepto, al término más bien de religión, al término de religión en la escritura. Eh, pero ese término, lo que explica ese término en la Biblia, no tiene nada que ver con lo que la mayoría de la gente entiende de religión hoy en día. El concepto moderno, por decirlo de alguna forma, o actual de religión, viene del latín religieri, que quiere decir volver a unir, volver a conectar. Y es para explicarlo en simple, de alguna forma resume o transmite la idea de que de todas las acciones, esfuerzos, conductas que los hombres tienen o pueden o tienen que hacer para poder vincularse con Dios, para poder agradar a Dios, para poder satisfacer a Dios, que por cierto además es un concepto extraño, digamos, porque evidentemente evoca, al menos a mí me hace evocar un poco mucho lo que eran los sacrificios para la tierra nuestra, los pueblos precolombinos que tenían esta imperiosa carga de satisfacer a su Dios y por eso hacían sacrificios permanentes, humanos muchas veces, para tratar de aplacar la ira de su Dios y de esta forma evitar que fueran consumidos por él. El concepto que muchas veces se tiene, atenuado por cierto, pero en la actualidad de religión está un poco asociado a esa idea, es decir, las cosas que yo tengo que hacer para agradar a Dios, las cosas que yo tengo o que dejar de hacer también para que Dios me acepte tal como yo soy. Y ese concepto, esa idea, aunque la palabra religión sí aparece en la Biblia, esa idea no está en la Biblia. César, te escucho un poco. Efectivamente, el tema de la, del concepto actual que tenemos de religión, de cumplir normas, de cumplir estatutos, de que si no estás cumpliendo aquello que te ordenaron, aquello que te indicaron que tenías que hacer, no estás cumpliendo, no estás siendo santo, no estás viviendo conforme a cómo se está pidiendo. Es un concepto que está muy arraigado en nuestra cultura. Eh, Tiene que ver con cómo se nos enseñó desde niño, con cómo se nos enseñó qué era la religión. No podemos olvidarnos que la religión católica fueron los españoles los que conquistaron América y que llegaron aquí y empezaron a imponer todas sus costumbres, empezaron a imponer la religión católica a punta de fuerza. Aparte de eso, se produjo un sincretismo que tiene que ver con esta mezcla que los católicos pescaron las costumbres que tenían los pueblos de adorar dioses, de adorar al sol, de adorar la tierra, y lo mezclaron con las cosas católicas para que la gente, para que las personas empezasen a adoptar esas costumbres y empezaron a mezclar todo. Y finalmente tenemos toda una mezcolanza hasta el día de hoy. Oye, Y, mezcolanza para la gente que nos ve afuera es como una mezcla. sí, perdón, tenemos Mezcolanza todo lo entiende en chileno, pero tenemos sí, una mezcla, una sí, tenemos, cazuela de peor no, todavía. tenemos toda un injunio, igual una palabra. Tenemos, efectivamente, tenemos toda una mezcla de conceptos que culturalmente se dispersaron y se generalizaron. Entonces las personas cuando les hablan de religión, están pensando en eso. Eso está en su cabeza. Costumbres
costumbres, normas que hay que cumplir, sacrificio. Dentro de la religión hay un concepto, o sea, dentro del concepto de religión que se conoce, existe otro concepto que tiene que ver con el sacrificio personal. Muchas veces en la religión la gente tiene en su mente implícita que tú tienes que hacer sacrificios personales y sacrificios personales duros. Por Bueno, ejemplo, de ahí viene la práctica, perdón, César, de las mandas y de todo esta. exactamente, el tema de las mandas, de caminar, de ir a ver a la Virgencita y tener que arrastrarte con las rodillas y andar kilómetros. Y hay cosas que se han traspasado, porque existen otros sacrificios, andar kilómetros en bicicleta para ir a otro lugar, que hay que ir a hacerlo, que es necesario, que hay que caminar hasta el punto, hasta la zona, hay que hacer sacrificios, porque si no se hacen esos sacrificios no se está cumpliendo con la religión, no se está cumpliendo con lo que hay que hacer. No ese concepto de religión creo que está bastante lejos de lo que el Evangelio nos enseña. Ahora, vamos a eso. ¿Qué es, César, que desde la mirada bíblica, porque ya acabamos de decir que la Biblia habla de religión, pero no es ese el concepto. Ahora, hay que decir quizás que no es que no haya que hacer esfuerzos en la vida cristiana, no es que haya algo malo en tomar una bicicleta, por ejemplo, citando el ejemplo que tú dices, una bicicleta, ir a recorrer 1 kilómetro para cumplir una tarea. No, el punto es que el propósito de la motivación de esa acción nunca puede ser el agradar a Dios por medio de esa acción. Exacto. No es que vamos a obtener una mayor reconocimiento de Dios por medio de una acción física, que es esencialmente la idea que se entiende por religión. Entonces, si yo, por ejemplo, me golpeo el pecho, por decir algo, o me autoflagelo, hace no tanto tiempo atrás existía las técnicas de autoflagelación, donde los hombres se flagelaban, se golpeaban, se castigaban en un ejercicio de aprobación o de búsqueda de aprobación delante de Dios. Todos esos conceptos existen en la mente y en la cultura religiosa, pero no tienen nada que ver con la escritura. Exacto. Ahora, en la Biblia sí habla de religión, pero el concepto bíblico de religión dice relación con una cosa diferente. Dice relación más que con lo que con la realización de acciones para acreditarme frente a Dios. El concepto de religión en la Biblia dice relación con un ejercicio de coherencia de lo que yo soy por dentro se muestre por fuera. O sea, la religión se enfoca en las cosas externas que yo tengo que hacer para tratar de acreditarme y de que esto se transforme en una realidad interna. El Evangelio de Jesucristo habla del concepto de religión desde una perspectiva totalmente diferente, que es lo que tú eres hoy, lo que ha sido hecho por Cristo en ti. Bueno, esto tiene que ser una realidad externa. Esto que hoy día, por ejemplo, tu corazón de carne fue cambiado, bueno, ahora entonces ama, porque tu corazón ahora tiene la capacidad de amar. Y esto es la sobrenaturalidad del Evangelio y esto excluye todo esfuerzo del hombre. Deja al hombre en un estado de total incapacidad, de total incompetencia, porque toda la acción transformadora del alma humana no proviene del esfuerzo del hombre, sino que proviene de la obra transformadora del propio Evangelio por medio del Espíritu Santo que viene a habitar dentro de un alma y le permite por esa acción, en un ejercicio sobrenatural, hacer visible esa realidad interna. De hecho, la palabra en griego es treskeia, que es la que se usa para religión. Probablemente lo pronuncié mal, perdónenme los eruditos en griego que puedan estar viendo este programa o alguna de sus grabaciones, pero es así se lee al menos en nuestro español, pero el concepto transmite, nos enseña la idea de coherencia entre lo interno y lo externo, para explicarlo muy, muy en simple. Esa idea es la que define la religión, ¿de acuerdo? César, ¿algo más? Porque tenemos la música, algo ya nos dice. Sí. La pregunta de la semana, entonces. ¿Es la religión mala?
La religión es mala per se. Todo lo que tenga que ver con religión es malo. Hoy para responder esta pregunta vamos a incorporar a nuestro set. ¿Qué tal, don Jorge? Bienvenido. Toda la fama. Siempre, Oye, siempre parece aplausos, un buen ingreso, parece un buen ingreso, la verdad, pero yo lo siento que me tiran ahí, me tiran siempre a dar las respuestas más difíciles. Pero bueno, ya me dieron, con todo lo que dijeron, me dieron harta idea. ¿Cómo era la pregunta? Si la religión es buena. La religión es per se mala, toda la religión es mala. Te escuchamos, Jorge, a ver. A ver, voy a empezar a hablar desde lo que ustedes ya mencionaron. Desde el entendimiento popular, la religión es mala, ¿ya? Lo que la gente entiende por religión, uno lo filtra con la escritura y estamos lejos, hay una diferencia enorme, abismal. Pero, ¿por qué? Permítanme que le robe un poquito lo que ustedes mencionaron. La gente asocia religión con una devoción casi fatalista, que desarrolla cada persona con tal de buscar el favor de Dios, agradar a Dios, apaciguar a Dios, la bendición de Dios, ¿verdad? Y esto no puede estar más lejos de la Escritura, no puede estar más lejos del Evangelio, de la cruz de Cristo, ¿verdad? Nosotros entendemos por lo que hemos recibido, por lo que está escrito, que Jesucristo, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, menciona el apóstol Pablo ahí, hablando de un tema que es un poquito más profundo. Pero Jesucristo, Él es el que nos da la paz para con Dios. Por medio de Él tenemos paz para con Dios. Entonces, la religión, en cuanto a lo que la gente entiende, sí es mala. Es totalmente mala porque finalmente te hace creer que te lleva al cielo, pero te lleva al infierno. La religión, ese es el fin de toda religión fuera de Cristo, ¿ya? Te hace creer que te lleva al cielo, pero realmente te está llevando al infierno. Te hace vivir una vida miserable en este mundo y te hace vivir una vida aún más terrible después de partir de este mundo. Entonces la religión como concepto en cuanto a lo que la gente entiende, sí es mala. Es terrible, es asquerosa, es asfixiante. Lo que hace es prohíbe, cerca al hombre, le pone pesos, lo ahoga. Hay gente que probablemente parta con una buena intención, pero termina mal, termina desgastado, cansado, por desconocer realmente el Evangelio. Por lo tanto, la religión, personalmente, una opinión muy personal, yo me declaro enemigo de la religión. Porque claro. La religión, ¿ya? Ahora, con respecto a lo que mencionabas tú, Esteban, ¿cuál era la palabra en griego, perdón? Me hace pronunciarla mal de nuevo, tresqueia. Sí, pero el concepto detrás de la palabra, hermano. No, lo que pasa es que la palabra tresqueia evoca la idea de culto, de adoración, así de hecho se usa para religión y también para eso. Por ejemplo, cuando el libro de Colosenses dice y aquellos que rinden culto a los ángeles, cuando habla del culto, también aparece ahí tresqueia y transmite el concepto de una expresión externa de lo que hay internamente, de una realidad interna. Ese es el concepto que hay atrás, la semántica atrás de ese término en sí. Ya, perfecto. Bueno. Y a eso se refiere Santiago cuando hace una referencia a que la verdadera religión, la religión pura y sin mancha es esta, delante de Dios, visitar a los huérfanos, las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo, digamos. Y ahí aparece el concepto de religión, se traduce como religión. Claro. Bueno, de todas formas, me parece a mí que entrar a hacer esa especificación requiere tiempo, ¿ya? Requiere tiempo y no toda la gente lo va a entender así de buenas a primera. Pero claro, yo voy a hacer una separación. Voy a usar ese mismo concepto que dice Santiago, que aparece en la Escritura también, tresqueia, como mencionaste. Llamémoslo Evangelio, hermano.
para que se note que hay una diferencia entre uno y otro, un concepto y Sí, otro. estoy de acuerdo, me parece. Y el Evangelio lo que genera realmente, si tú recibiste el Evangelio, si el Evangelio vive, si el propio Cristo viviendo en ti, tú tienes que entender que Cristo realmente, Él es el Evangelio. Por lo tanto, si es que Él vive en ti, Él mismo te va a llevar a vivir una vida conforme a lo que está escrito. Lo glorioso de esto, hermanos, es que no cuesta, es que realmente no te cuesta. Y yo no estoy diciendo acá que hay situaciones o áreas que el Señor no trata. Evidentemente hay áreas de la vida de nosotros que el Señor va tratando, que va puliendo, que algunas quizás toma más tiempo, pero la formación tampoco descansa en nosotros, sino que Él nos va formando. Por lo tanto, cuando, cuando el Evangelio realmente caló hondo en tu vida, en alguna área específica, es, es glorioso porque aún uno mismo no se reconoce. Uno dice, mira, yo la verdad, yo era de esta manera y ahora yo soy totalmente lo contrario. Y lo más curioso todavía es que no me cuesta. Entonces, hay una gran diferencia, hermanos, entre lo que la gente entiende por religión y lo que el Evangelio es cuando llega una vida. No sé si me explico, tal vez fui medio enredado, hermanos, perdón. Sí, no, no, yo entendí, pero dale. Profundiza en ello, ¿no? ¿Sí? ¿Quieres que siga? No, A ver, o sea, para que la gente no... Me gusta primero esa separación que hace y creo que es una buena forma de que la gente nos entienda entre evangelio y religión. Y cuando hablamos de religión no hablamos del concepto bíblico, hablamos de lo que se entiende hoy día. Ahora, exacto. ¿por qué? Para que la gente entienda, el evangelio necesariamente propicia una transformación interna, que eso es lo que hay que... Y por esa razón, como tú dices, tú te declaras enemigo del evangelio, perdón, de la religión, yo digo, me sumo, o sea, pero cuando decimos esto no estamos hablando de que seamos adversarios o enemigos de este concepto bíblico, lo que estamos diciendo es que somos enemigos o adversarios de la idea que se entiende por religión hoy día. Y al hacerlo también, de alguna forma, nos sumamos a algo que es el gran problema que existe hoy en día, además, que es esta idea de toda esta infraestructura que existe hoy día, institucional, de culto, de lugares, de medios de comunicación, inclusive, para promover la religión, el concepto actual de religión. ¿Me entiendes? Sí. O sea, Sí. obviamente nos genera una profunda aversión cuando tú no solo existe el concepto, sino además existen personas, instituciones, sistemas que promueven este engaño sobre la gente y le dicen a la gente, no puedes hacer eso, no puedes hacer eso, tienes que hacer esto para agradar a Dios, tu vida tiene que agradar a Dios. Y uno lo ve a la luz de la Escritura y lo que uno tiene que decir es que es el Evangelio, arrepiéntete. Lo digo así para que la gente me entienda, y entrégate al río de la gracia que cambiará tus conductas sobrenaturalmente. Entonces, nos genera aversión el concepto de religión, sí, pero no el concepto bíblico. Por eso hablemos de evangelio para referirnos a religión bíblica y hablemos de religión para referirnos a lo que la gente, al engaño, que parece una pequeña cosa, pero de verdad en la mente de las personas la diferencia es absoluta, es brutal. La religión agota, cansa, es un yugo pesado, porque muchas veces se le tratan de imponer normas morales espirituales a aquel que no ha experimentado la regeneración. Es como es como querer que un cerdo coma pasto. ¿Me entiendes? Es como tratar de persuadir a un caballo a que tome leche. ¿Me entiendes? Un caballo adulto, por cierto. O a un caballo a que coma carne. Mejor, aquí se entiende mejor. Sí, correcto. O sea, es imposible. Tú no puedes decirle a un caballo que coma carne. No come carne. Su naturaleza no le permite comer carne. Tú no puedes pedirle a una oveja que coma basura, pero pone un cerdo frente a la basura y se vuelve loco. Muchas veces la religión lo que hace es que toma desde una mirada moral cerdos y los mete en un corral de ovejas donde hay cristianos. Evidentemente sus conductas, sus acciones van a reflejar su naturaleza y esa es la diferencia. El evangelio cambia la naturaleza y por consecuencia genera una transformación de conductas. Pero la búsqueda la voluntad del hombre debe disponerse en que su naturaleza sea cambiada.
y en rendirse completamente a Jesucristo y a su verdad sobrenatural, porque el resto viene solo por añadidura. La transformación de conductas, de prácticas, de deseos, de pensamientos proviene de la sobrenaturalidad. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, si algo te falta, echa mano a la vida eterna. Porque la provisión de esas nuevas conductas, por ponerlo en una terminología sencilla, o lo más que puedo al menos, esa provisión viene directamente de la vida eterna, de la nueva identidad que hay con Cristo. Lo escucho. Yo tomar el mismo concepto que habla Jorge, que me encantó, respecto de que efectivamente cuando tú eres transformado, la vida, o sea, cuando el Evangelio te toma y te transforma, seguir el Evangelio es fácil, porque es la obra de Cristo en ti. Amén. Es Cristo, es tú viviendo la vida de Cristo, Cristo viviendo tu vida, es siendo transformado. No es una carga pesada, no es una serie de conductas y de normas que me son imposible de llevar a cabo. Porque la gente, volviendo al mal concepto de religión, el mal concepto de religión obliga a las personas a hacer una cosa y las personas creen en su mente que haciendo esto y manteniendo esta norma de conductas se acercan a Dios. Y finalmente, el llevar a cabo esa norma de conductas, tal como tú dijiste, Esteban, se transforma en una carga pesada. Con el tiempo se transforma en una situación imposible de no equivocarse, imposible de no llevarla a cabo, porque te cansa una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, durante años haciendo lo mismo, no, que no puedo hacer esto, que no puedo hacer aquí. ¿Por qué? ¿Por qué te cansa? ¿Por qué se te transforma en una carga? Porque en realidad tu vida no ha sido transformada. Porque en realidad el Evangelio no te ha visitado, porque en realidad Cristo no te transformó. No fuiste regenerado, no fuiste hecho una nueva criatura. Cuando Cristo transforma a una persona y es hecho una nueva criatura, es todo nuevo y por lo tanto su vida parte de cero y no se transforma en una carga. Así esto es lo que yo más quiero reafirmar. Esto no se llevar el Evangelio adelante y llevar la vida que Cristo demanda. Cuando Cristo te ha transformado, no se transforma en una carga ni se transforma en un imposible. Porque es Él viviendo nuestra vida, somos nosotros viviendo su vida, estando Él en nosotros. Y esto es sobrenatural. No, esto es sobrenatural porque de forma natural, o sea, yo creo que muchas personas, yo mismo, de forma natural, tratar de llevar a cargo una vida de demandas se transforma, se volvió en algo imposible. Se volvió en algo imposible. O sea, yo creo que, perdón César, yo creo que toda persona que ha vivido en la religión entiende lo que estamos diciendo. Sí. Cuando tú vives con tu conciencia absolutamente destruida porque te han impuesto una serie de normas morales para tratar de supuestamente agradar a Dios, y en realidad no se puede. Quizás es que tenemos que decirle esto a la gente. No, un ser humano, por sus fuerzas naturales, nunca va a poder cumplir los altos estándares morales de la ética o de la moralidad de Dios. Claro. Nunca un ser humano va a poder con sus fuerzas naturales poder hacerlo. O sea, es un despropósito, es un sinsentido creer que un ser humano con sus fuerzas naturales va a poder hacer algo que Dios lo vea y diga, oh, qué maravilloso lo que este hombre está haciendo. Eso no existe y no va a existir jamás. Porque las demandas morales, uso este término para que la gente me entienda, las demandas morales o éticas de Dios son inalcanzables para las fuerzas humanas. El hombre no puede cumplir los estándares morales o éticos que Dios tiene. Por esa razón Jesucristo vino, porque Él sí cumplió íntegramente las demandas y los estándares morales que Dios exigía. Y por esa razón, cuando una persona cree en el Evangelio, es transformado, es sacado de las tinieblas y es metido dentro de Cristo, el cumplimiento, las obras que Jesucristo realizó, la perfecta vida de Jesús le es puesta en la cuenta de esta persona, para que cuando Dios lo vea, ya no vea su propia impiedad, la propia impiedad del hombre,
sino que es transformada esta impiedad, pero ya no la ve, sino que lo que ve es la perfecta y recta justicia de la vida de Jesús. Y esto es lo que, este es el milagro de la justificación y de la regeneración, que no solo se queda en una cuestión legal que Dios nos ve y dice, oh, ahora veo a Jesús, oh, ahora veo a mi hijo y mi hijo es perfecto, por lo tanto el hombre puede seguir haciendo lo que quiera porque ya fue escondido en Jesús, sino que adicionalmente hoy en el mismo acto, esa alma que hoy día está acreditada, certificada por la propia justicia de Jesús, comienza a ser transformada. Sus hábitos, sus conductas, sus pensamientos, su naturaleza interna, sus deseos internos, sus pulsiones, las áreas más internas de esa alma, del hombre o de la mujer, comienzan a ser cambiadas y a ser exactamente como su creador, a ser como Jesús, a su creador en esta nueva naturaleza. Estimado, esto es el milagro del evangelio. Comienzas y es la gloria del redimido. Comienzas a ser como Jesús. Por eso se torna algo con una realidad alcanzable, no porque la hagas tú, no porque sean tus fuerzas. Él mismo se encarga, el propio Jesucristo se encarga de que tú, un finito e insignificante punto en el cosmos, en la eternidad, en el universo, comiences a ser como el autor del universo, como el fundador del universo, como el sustentador, como el creador de todas las cosas. Oye, yo no sé qué piensan ustedes, pero a mí me parece que esto es extraordinario, es Sí, glorioso, y nuestras mentes se tornan completamente incapaces de poder dimensionarlo siquiera. Y lo poco que yo logro dimensionar es, no sé, es abrumador. Oye, quiero escuchar sus comentarios, pero antes de eso déjenme leer algunos comentarios de la gente que nos está viendo en línea. Tenemos una buena audiencia hoy día. Les reiteramos a todos los que están siguiendo que hay un comentario destacado arriba para que usted pinche en un link. Ese link va a nuestro canal de WhatsApp. Ya tenemos un canal de difusión de WhatsApp, entonces estamos enviando a través de este canal de difusión todos los contenidos, videos, contenidos como esto, texto, el mismo capítulo una vez que esté arriba en YouTube. Lo vamos a enviar ahí también los links para que puedan sumarse e ir viéndolo, ¿de acuerdo? Vamos a ir con los comentarios. Luz Escares dice, bendiciones, Luz Escarea. No sé si querría decir Escares quizás, por su nombre arriba. Luis, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos. Mónica Luz Enríquez, buen día desde nacimiento, Dios te bendiga, Mónica, gracias una vez más. También una fiel seguidora de este programa. Ana Luisa Paolini, saludos desde Antofagasta, bendiciones, Ana Luisa, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos en este capítulo una vez más. Saludos, Angelito, hola hermanos, saludos, estamos esperando, Ángel Las Empanadas, saludos. Ángel dice, la religión nace del mismo infierno para hacer creer al ser humano que puede vivir haciendo obras buenas, cumpliendo algunos mandamientos con un evangelio acomodado según el corazón del hombre, conforme a sus necesidades. Tal cual, la religión es un invento. El concepto de religión que tenemos hoy en día es un invento que viene directamente desde el infierno. Saludos, hermanos, desde Uberlandia. Paulo, Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en este capítulo también. Desde Uberlandia, Brasil, disfrutando del frío. Oye, ¿cómo se rieron ustedes cuando dijo Uberlandia? Como que no sé, como que se iluminaron sus caras. Ya, sigamos. Elizabeth Mesa dice un abrazo enorme, hermanos. Elizabeth, Dios te bendiga. Angelito dice la naturaleza. Ángel Osorio dice la naturaleza define el hacer del ser humano, actúa conforme a lo que es. Eso es. Esencialmente esa es la diferencia entre la religión y el evangelio. El evangelio transforma la naturaleza para que las conductas del hombre sean cambiadas. La religión lo que hace es que opera en el exterior, en lo externo, y se concentra en las conductas, tratando de hacer que el hombre haga o deje de hacer una determinada conducta. No importa cuál es su voluntad frente a eso. El evangelio cambia la voluntad del hombre, la alinea a la voluntad de Dios. Ya, muchachos, algo más respecto a este punto, porque la música ya nos empieza a hablar de algunas cositas. Pero lo escucho. Jorge. Respecto a lo que acabamos de decir. ¿No? Sí, yo. Dale, ¿Puedo? dale, Jorge. Sí, adelante, Sí. adelante. Me parece que de repente son muchas las cosas que pudiésemos decir, ¿verdad? Pero hay una conversación, hay unas palabras que menciona Juan el Bautista. Él dice, es necesario que yo mengüe, pero que él crezca. Y me parece que esa frase
es capaz de encerrar toda nuestra vida. Porque yo sé que de saber, quizás algunos acá saben harto, saben bastante. Pero el evangelio que tú y yo hemos recibido se ve en el día a día. Se ve en todo lo que yo hago. Se ve acá, en mí. El reino de los cielos, Cristo mismo, está acá. Y Él se encarga de hacerse ver. Nosotros realmente la disposición de nuestro corazón está en que Él haga lo que Él quiera. Así por lo menos lo vivo yo. Señor, haga usted lo que quiera, cuando quiera, con quien quiera, como quiera, a través de mí. Ahí está mi corazón rendido. Yo estoy negado a mí, para que sea Él, realmente para que sea Él. Y me parece, hermanos, que nosotros tenemos que darle espacio también a la sobrenaturalidad que trae consigo el Evangelio. Porque yo sé que nos escucha cualquier persona que nunca ha oído esto y nos va a tratar de que estamos hablando locura, porque no van a entender, su mente no va a dar para entender. Pero, hermanos, así es. Es prácticamente imposible vivir el Evangelio, poner en práctica el Evangelio. Pero si lo vivimos es porque de manera sobrenatural el propio Cristo va viviéndolo a través de nosotros. Y esto sí que es realmente glorioso, realmente produce descanso, produce paz. Basta estar aferrado a la cruz con Él, crucificado, clavado realmente con Él. Y tú vas a ver, porque si llevamos siempre por todas partes la muerte de Jesús, la vida de Jesús se va a manifestar en nuestra vida. Solamente hacer ese llamado a que bajemos un poco del entendimiento acá, del intelecto, porque yo sé que muchos lo sabemos. Pero una cosa es saberlo y otra cosa muy diferente, hermano, es vivir. Ahí cambia todo, cambia tu vida. No sé si están de acuerdo. No, sí. Totalmente, mira. Totalmente. Tenemos un comentario acá que nos va a dirigir un poco. Paulina Soto dice: la religión es compleja y superficial. El evangelio es sencillo y muy profundo. Mira, este comentario, gracias Pauli por el comentario, porque nos permite y nos direcciona un poco a partir de, inclusive, Jorge, de lo que tú estás diciendo. La religión es densa, está llena de estructura, de limitaciones, de vericuetos, no sé entender eso, de caminos veleidosos, profundos, insondables, que al final la gente se torna un camino imposible porque la religión te llena de estatutos y te agrega una serie de normas morales y de conductas que en la práctica se vuelven inalcanzables. La religión es algo que tú estás siempre estás ahí expectante, siempre. Ahora, y que además nunca alcanzas, porque nunca se va a poder, es como la zanahoria delante del burro en esta figura para niños. ¿Me entiendes? Nunca lo tienes. Nunca eres lo suficientemente santo, nunca eres lo suficientemente digno, nunca eres lo suficientemente recto, nunca eres lo suficientemente íntegro, nunca, no se puede. La religión genera eso. Y por eso genera un nivel de frustración. Y hoy día hay millones de almas, de personas que entran a instituciones, muchas de ellas llamadas iglesias, con el propósito de poder satisfacer ese deseo religioso que tienen, pero en realidad salen tremendamente frustrados porque no logran absolutamente nada. Lo único que conocen es culpa. Y por eso el mundo nos critica y dice que nosotros somos predicadores de la culpa. Claro. Sí, efectivamente, nosotros pregonamos la culpa. El hombre es culpable frente a Dios. Pero cuando cree en Cristo, Él se lleva toda la culpa y el hombre, esa nueva creación, ya no tiene culpa. Ya no hay culpa. Hay responsabilidad, hay un montón de otras cosas, pero ya no existe la culpa en el cristiano, porque la culpa fue quitada por Cristo, en Cristo. Pero la religión no quita eso, porque no puede hacerlo, y por lo tanto la gente vive con una culpa permanente, porque nunca está a la altura de las demandas de Dios. En cambio, el evangelio, lo que genera, cuando conoces y dimensionas la potencia de la obra de Jesucristo, lo que sucede es que el hombre es despojado de todas sus culpas, es despojado de toda esa frustración, es despojado de todo ese anhelo de santidad, no porque no le importe la santidad, es porque ya sabe que la obtuvo en Jesucristo. Y lo que comienza a manifestarse es una acción constante, en una dinámica constante, permanente, pero progresiva,
comienza a hacerse patente, a hacerse visible la nueva vida que hoy día tiene por causa de Cristo. Y esa sobrenaturalidad que a veces uno ve que parece inalcanzable en los escritos bíblicos antiguos, comienza a tornarse una realidad. Y uno dice, y Pablo dice, pero el Espíritu Santo me guió a tal lugar, y uno la ve y dice, oh, yo nunca voy a poder escuchar la voz del Espíritu, y de pronto el Espíritu comienza a hablarte, y comienzas a entender sobrenaturalmente misterios que eran inalcanzables para ti, y comienzas a dimensionar la potencia y la vigencia de la sangre de Jesucristo, y comienzas a interrelacionar sobrenaturalmente conceptos que tienen un sustento intelectual, pero que su arraigo, o que tienen una expresión intelectual, quiero decir, pero su arraigo y su sustento es sobrenatural, en algo que la Biblia le llama revelación. Y así un sinnúmero de evidencias sobrenaturales. Ese hombre dice, oye, yo fui herido profundamente, o esa mujer, a mí me hirieron de tal forma en mi niñez, yo jamás voy a poder perdonar. Pero de pronto el perdón fluye. No sé si me explico. Opera sobrenaturalmente muchas veces, en un ejercicio inconsciente al principio, porque no viene de lo intelectual, proviene de esta nueva realidad sobrenatural. Y eso es lo que cuando la Paula dice es sencillo. ¿Por qué es sencillo? ¿Qué hago yo? Nada, creo. ¿Qué hago yo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que ir a orar al monte? No, no tienes que ir a orar al monte. No tienes que ayunar 40 días. Tienes que creer. Si has sido rescatado y hoy día estás escondido en Cristo, cree. La fe es la que propicia esa transformación. Y eso quizás te va a hacer ir a orar al monte en un ejercicio voluntario, ligero, agradable, placentero inclusive, porque tu carne se subyuga a esta nueva realidad sobrenatural y comienzas a deleitarte en aquello que antes odiabas. Comienzas a deleitarte en la piedad y comienzas a odiar aquello que antes amabas, el pecado, la indiferencia, la dureza, la altivez, en fin, y todos esos elementos que definen la carne, que definen al hombre pecador, al hombre perdido, ergo al hombre natural, comienzan a ser repudiables, empiezas a repudiarlos, y progresiva, pero constantemente, comienzas a alejarte de aquello que antes era, de esa nueva naturaleza, de ese viejo hombre, en fin, y todos los conceptos que la Escritura nos habla para referirse más o menos a la misma idea. Es profundo, porque estamos hablando de la manifestación patente en el alma humana del Dios mismo, de la sobrenaturalidad del propio Jesucristo. No, es inalcanzable. Eso sí que es insondable, porque es Dios mismo haciéndose patente en tu cotidianidad. Insisto, es un milagro, esto es extraordinario, pero no tiene nada que ver con la religión. Los escucho, muchachos. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué más? Deberías dedicarte a predicadores, Esteban, ¿no? Queríamos llevarlo a la calle, hermano, ¿no? Sí, sí. Es eso. Es una transformación milagrosa y que se muestra. Mira, el que más se da cuenta de esto es uno mismo. Tú te das cuenta cómo tu vida era antes de la irrupción de Cristo en ti y de esta transformación milagrosa, y cómo tu vida es ahora. Cada uno puede dar testimonio de eso, o sea, cómo antes yo actuaba y odiaba ciertas cosas y amaba otras, y hoy día todo eso se transformó. Antes amaba el pecado y hoy día ya odio el pecado. Tal como tú dijiste, Esteban, yo vengo a reafirmar eso. Creo que tú resumiste la idea mejor que lo que lo puedo resumir yo. Jorgito, No, ¿algo que agregar? no, estoy de acuerdo. Sería solamente hablar sobre lo que ya hablaron, así que estamos de acuerdo. Oye, los voy a sacar un poco de este tema porque aquí vamos a escuchar un sabio. El video de la semana del día de hoy. Es una ironía, ya van a entender. El video de la semana del día de hoy en Metanoia TV, Café de la Gracia. A nosotros no nos gusta hablar de política, o más bien no nos gusta hablar de partidismo. Perdón, se fue muy brusco. No nos gusta hablar de partidismo, pero vi este video en las redes sociales y yo dije, esto tenemos que conversarlo en el programa. ¿De acuerdo? La política per se
no es mala. La política, entiéndase como el ejercicio del gobierno en la polis, en la ciudad, en el mundo en este caso actualmente. Es una cuestión en la cual los cristianos tenemos una voz, tenemos algo que decir. Lo que no adherimos es a las estructuras partidistas, el que el evangelio está por sobre eso. Pero bueno, hago esta aclaración porque ustedes ven ahí en pantalla a un político. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela actualmente, ¿de acuerdo? Pero quiero que veamos el video y después vamos a comentar un poco, a ver si nos alcanzan los últimos minutos, los vamos a dedicar a hablar un poco de lo que este hombre dice. Lo vemos y comentamos. Argentina es una nación histórica. Yo soy cristiano practicante, cristiano de oración y de acción, cristiano de Cristo, directo, de Cristo. ¿Dónde nació Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo? En Belén, Palestina. Cuando Él nació era Palestina, hace miles de años, más de 2000 años. Él nació en un hogar judío y luego se rebeló contra la dominación del Imperio Romano entonces. Jesucristo fue el primer antiimperialista que se conozca de la historia moderna de los últimos 3 milenios por lo menos. El más importante antiimperialista de la historia moderna, nuestro Señor Jesucristo, Jesús, nacido en Belén y criado en Nazaret, territorio de Palestina. Así que Jesús fue un niño palestino, un joven palestino. Y cuando fue crucificado, condenado injustamente por el Imperio Español y por las oligarquías que dominaban religiosamente la zona, cuando fue condenado injustamente, fue clavado, crucificado, asesinado, torturado nuestro Señor Jesucristo. Él murió como un hombre palestino y resucitó para la vida inmortal como un espíritu palestino. Así que en nombre de nuestro Señor Jesucristo, le hago un llamado a los cristianos del mundo, le hago un llamado a los musulmanes, mis hermanos musulmanes, le hago un llamado al pueblo judío del mundo. Exijamos el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas. Ya, a ver. Esperen, déjenme, vamos ordenando las ideas aquí para ir comentando un poco. Ya, lo primero que vamos desde lo más general hasta lo más específico respecto a las declaraciones de Nicolás Maduro. Lo primero que quiero decir es que a mí personal, no es normal, perdón, no es anormal, quiero decir. No es nuevo que los políticos se cuelguen de la potencia del concepto, de la marca, por decirlo de alguna forma, de Jesucristo para sus propios fines. No solo los políticos lo han hecho, también lo han hecho la música, la industria, en fin. Se ha usado en la historia del hombre, sobre todo en la historia moderna, en donde es más fácil que nunca comunicar. Se usa a Jesucristo, la persona de Jesucristo, su rol, su potencia, la validación que tiene, el concepto, el nombre de Jesús, se ha usado para fines particulares. La gran mayoría de ellos, si es que no todos, fuera absolutamente de todo contexto, y aquí no hay una excepción. Eso es lo primero, no es nuevo. Lo hizo su antecesor, Hugo Chávez. La izquierda normalmente trata de alguna forma arrastrar, la izquierda política, digo, de alguna forma de expropiar para sí mismo, como les gusta expropiar todo, hasta expropiar el nombre de Jesucristo para sus propios intereses. Ahora, eso no es nuevo, insisto. Podemos analizar el por qué sucede, pero no viene al caso hoy día. Yo creo que no vamos a tener el tiempo de analizar todo. Así que, en fin, yo encuentro despreciable esa, me parece una blasfemia. De hecho, creo que para Dios es una blasfemia también. No conozco casos, al menos los casos más connotados de aquellos que han hecho este ejercicio de forma además tan descarada, tan blasfema. Las propias vidas de ellos han dado testimonio de que Dios no es indiferente a aquellos que toman su nombre en vano, ¿ok? Las consecuencias
que, que, mm, que experimentan normalmente han dado testimonio de que para Dios esto es un tema serio, ¿ok? Por un lado, eso es lo primero. Ahora, lo segundo, yo quiero hacer solo un contexto histórico que quizá la mayoría de la gente no lo sabe, sobre todo en el contexto del conflicto israelí-palestino y toda esa tragedia que está sucediendo allá. Hay que estar, sobre los cristianos que estamos acá en calma, tenemos que orar por nuestros hermanos judíos y también israelitas, perdón, y también por nuestros hermanos palestinos. Hay mucha iglesia en ambos grupos, por lo tanto debemos orar por ellos. Pero lo primero que hay que decir es que Palestina no existía cuando Jesús caminó entre nosotros. Palestina es un término, la región de Israel o de Judea, los reinos de Israel o de Judea son muy previos a que Palestina fuera creada. Excepto Palestina fue la imputación del nombre Filistea que le pusieron los romanos cuando se aburrieron de las rebeliones judías en el año 140, 150 después de Cristo. O sea, Cristo ya había ascendido a los cielos cuando los romanos se aburrieron literalmente de las rebeliones y en una forma de despojar a los judíos de su identidad, les pusieron el nombre de sus adversarios, los filisteos, que eran los grandes enemigos culturales y militares inclusive del pueblo israelita. Y Palestina es el nombre en latín de la tierra de los filisteos. Por lo tanto, y de hecho la Biblia es clara, cuando Jesús nació en Belén de Judea, porque Belén era la ciudad del reino de Judea. Para la gente que no está tan familiarizada, Israel, como nosotros lo conocemos, se dividió en dos reinos, uno el reino de Israel y el otro el reino de Judea. Entonces, bueno, primero hay un evidentemente, pero no, eso no es lo que a mí me llama la atención porque yo no pido integridad histórica en aquel que sabe que está diciendo algo que no es verdad. Digamos, evidentemente él está diciendo lo que le interesa. Yo quiero, y les voy a dar paso al tiro, muchachos, pero quiero dejar instalada mi opinión porque después la idea es que lo cierren ustedes esto. A mí lo que más me llama la atención o me incomoda, y creo que hay que refutarlo con toda la fuerza, es cuando se homologa o se pone al mismo nivel la verdad de Jesucristo, el Evangelio, no, lo hace de alguna forma más tangencial con cualquiera de las otras religiones. Cuando dice mis hermanos musulmanes, por ejemplo, y aquí hay que ser súper categórico, la verdad de Jesucristo es una verdad exclusiva y excluyente. Jesús no dijo yo soy un camino, Jesús dijo yo soy el camino. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida y la ira de Dios está sobre él, está condenado. El que en mí cree no es condenado, el que no cree ya ha sido condenado porque nació en ese estado de condenación. Jesucristo es exclusivo y la verdad del Evangelio no acepta, no comulga con otras verdades alternativas. Y aunque los políticos, y hoy día hay tendencias, inclusive en algunos movimientos religiosos de este mal llamado ecumenismo, pregonen esta idea, esta es una abierta herejía, es contrario al fundamento de Jesucristo. Jesucristo vino, y la Biblia, Jesucristo es explícito, vino a poner espada, a separar entre uno y otro. Él no tiene problema con la segregación, porque el hombre está naturalmente segregado, nace en un estado de segregación. Dios los apartó de sí mismo. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado con poner al mismo nivel el Evangelio que el resto de las religiones. Muchachos, les cedo el espacio. ¿Quién va primero? Ya yo quiero decir, hay que Ya. avisarle a este caballero que... Espérate, César, algo pasa que no te puedo tirar. Ahí sí, Ahí dale, sí, ya, hay que avisarle a este caballero que la yihad islámica lo va a ir a buscar porque se declaró cristiano, así que la verdad que está en problemas, lo van a ir a matar porque es un hereje para los musulmanes. Hay que decirle que deje de mentir, que es un mentiroso, que claramente es un mentiroso. Declararse cristiano practicante realmente no tiene desparpajo, no tiene ningún signo de arrepentimiento. Un gobernante que fuera cristiano no tendría su nación como la tiene él. No tendría a sus compatriotas arrancando por el mundo. Pero lo peor de todo es cómo miente. Creo que eso es... sabemos que está en tiniebla, que es normal que mienta, pero tratar
tratar de usar a nuestro Señor Jesucristo con fines políticos mundiales, y es de una bajeza a la que estamos acostumbrados de todas maneras, tal como tú dijiste. Estamos acostumbrados a este tipo de cosas, pero nosotros tenemos que plantarnos y decir que está total y absolutamente errado, que es un mentiroso, y advertirle. Yo insisto en esto, que si es que él no sabe, la yihad islámica lo va a ir a buscar. Se acaba de declarar cristiano practicante, por lo tanto está en contra de Alá, está en contra de Mahoma. Hay que perseguir a los cristianos, sino la cuestión no es... Para los musulmanes esto no es liviano, no es llegar y decir, no, yo soy cristiano, decir, sí, y te abrazan, no. La yihad islámica es una cuestión para que los musulmanes religiosos se la toman muy en serio. Eso no más quería decir. Jorge está en silencio, ahí sí. Cuando enviaste el video y lo escuchaba, me generó, bueno, bastantes ideas pasaron. Pero, a ver, me recordé cuando Jesucristo les dice a los discípulos que ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y claro, evidentemente cualquiera cree que puede llegar y decir quién es Jesucristo, ¿verdad? Lo que hace este tipo a mí personalmente me parece que va un poco más allá, porque él lo está usando para su bien, para su interés político, personal. Porque da la sensación de que en ese tiempo los que algunos decían que era el profeta, que era Elías, quizás lo decían más desde su ignorancia, pero este tipo lo hace más buscando beneficiarse él. Por lo tanto, a mí me parece que primeramente nosotros no podemos hacer como oídos sordos, hay que ser enfáticos. Estoy de acuerdo con lo que dices tú, Esteban. Jesucristo es el único camino, Jesucristo es la verdad y Jesucristo es la vida. Nadie va al Padre si no es por Jesucristo. Jesucristo es exclusivo, ¿ya? Y mientras tanto lo que digan los hombres de Jesucristo no tiene relevancia en cuanto a quién es Jesucristo realmente. Por lo tanto, lo que dice este tipo, Maduro, no solamente es grave, sino que llega a ser también, uno piensa, bueno, a ver, ¿qué realmente tiene en la cabeza? Porque eso se podría esperar quizás de un niño, no sé, de un cabro de la calle, pero de un joven me refiero. Pero de un tipo como él, o sea, realmente ahí tú puedes ver que ese tipo no está bien de su cabeza, pienso yo. Porque llegar y decir tanta contradicción, tanta mentira, y aparte no sé qué es lo que él quiso llegar a decir. Entonces al final es más de lo mismo de estos tipos, de ese pensamiento político que ellos creen que realmente ellos se creen que pueden decir y hacer lo que quieran. Pero con Jesucristo no. Dios tenga misericordia de él, pienso yo. Porque decir lo que dijo no es menor. No es menor. Así es que solamente decir que Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad y Jesucristo es la vida, y que ningún hombre puede definir a Jesucristo. Y si es que alguien habla acerca de Jesucristo es porque recibió revelación de quién es Cristo. Si no, va a llegar y decir cualquier disparate, como dijo Nicolás Maduro. Gracias, Jorge. Ya, muchachos, el tiempo nos está pillando. Agradecemos a todos ustedes. Agradezco a ustedes, a quienes acompañan y co-conducen este programa. Gracias por su tiempo, por disponerse. Agradecemos a todos aquellos que escribieron. Vamos a terminar leyendo algunos comentarios. En los últimos dice Ángel, una ensalada rusa. Lo que dice ese hombre es más bien una ensalada venezolana, pero entiendo la idea. Pero sí, es verdad, un invento, una mezcolanza, diría César, de ideas y de conceptos. Evelyn dice, este tipo de discurso es netamente religioso y también ignorante usando el nombre de Cristo. Un chiste muy cruel y muy hereje.
Llegué tarde, dice Claudita Villagrán. Hola, bendiciones, Claudita. Llegaste tarde, pero aquí estamos. El capítulo va a quedar grabado, así que puedes ir a verlo después. Les invitamos, miren, esto es importante. En este capítulo, y a partir de ahora vamos a empezar a incorporarlo, pusimos un comentario destacado. Vaya al tope de comentarios, ahí en donde lo esté viendo, al primero, y aparece un link. Ese link va a nuestro canal de WhatsApp, a nuestra lista de difusión de WhatsApp. Suscríbase ahí, queda asociado a los canales y va a poder estar recibiendo todas las noticias, todos los contenidos que estamos enviando actualmente. Así que nosotros, Fundación Metanoia TV, estamos produciendo contenidos todas las semanas, todos los días de la semana. Así que les invitamos a que se suscriban para que puedan estar recibiendo el contenido. Y a través de este canal vamos a también enviar el link del capítulo de hoy en YouTube para que lo puedas ver de nuevo, Claudia. Ya, y eso, muchachos, gracias a todos ustedes, gracias por acompañar. Les dejo estamos súper atrasados, así que un segundo para despedirse a cada uno y cortamos. Jorge, tú primero. Chao, hermanos, un abrazo a todos los que nos vieron, que el Señor les bendiga. Chao, chao. César. Chao, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Espero verlos la próxima semana. Vale. Yo me despido también, los dejo con nuestro video de invitación para que se hagan socios a Fundación Metanoia y contribuyan a la predicación del Evangelio y a la defensa de los valores cristianos en nuestra sociedad. Que estén bien, nos vemos la otra semana si Dios quiere. Chao, chao. ¿Qué significa ser luz? La luz aniquila todo rastro de tinieblas. Cuando enciendes la luz, las tinieblas retroceden y la luz gobierna. Cuando hay tinieblas, nadie ve quién eres ni qué haces. La luz avanza rápido, muy rápido. Cuando llega la luz, todo queda expuesto. Solo con luz puedes ver el camino. Sin luz, te caes, te duele, te golpeas, te pierdes y te condenas. Por eso, en Fundación Metanoia, amamos la luz, porque la luz cambia a las personas. Metanoia es luz. ¿Quieres ser luz junto a nosotros? Hazte socio. Fundación Metanoia.